el programa de educación continua del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en colaboración con el Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, les da la más cordial bienvenida al webinar Impacto y Gestión de Contaminantes Peligrosos y Aspectos Claves de la Legislación Ambiental Actual. Para dar inicio a este webinar, tenemos las palabras del ingeniero Ronnie Hernández, quien es el presidente del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras. Le cedo el micrófono, ingeniero Ronnie. El Colprofor y el Colegio de Ingenieros Civiles, en función de acercamientos, pláticas, alianzas, hemos coordinado este valioso evento. Esto en función de temas de actualidad que nos concierne a todos. Es común escuchar que hay temas que nos interesan como profesionales de las ciencias de la tierra, pero hay algunos que nos vinculan más y nos vinculan a todos. Y es ahí, hacia ahí donde debemos ir, considerar estos temas como profesionales de las ciencias de la tierra y ambiente. Dado los últimos acontecimientos en el Congreso Nacional, en la aprobación de un proyecto muy de importación de baterías, y teniendo una ley del ambiente, una ley general del ambiente, y en medio de esta crisis del COVID-19, creemos que es y será necesario que nuestros agremiados, amigos, colegas, nos informemos acerca de la problemática y así poder tener un mejor escenario para poder tener un mejor criterio y poder dar nuestro pronunciamiento de una manera más correcta y efectiva. Aprovecho este momento pues para saludar también a los agremiados del Colprofor, porque el día de hoy estamos de aniversario, estamos cumpliendo 31 años también. Y qué bien que en el marco pues de nuestro aniversario poder tener este tipo de charla y acercar profesional para tu negocio. con otros gremios y con otros grupos que también les interesan, tenemos temas en común. Bien, en general pues sean todos bienvenidos. Y espero que este evento sea de mucho provecho y que aprovechemos a nuestros panelistas, aprovechémoslos, pongamos mucha atención y saquemos lo mejor de ellos. Muchas gracias por estar acá. Voy a presentar a los dos expositores. Vamos a iniciar con la ingeniera Claudia Carolina Llanes, quien es ingeniero industrial, máster en dirección empresarial, fue directora del desarrollo institucional de comunicaciones en Fundarse, también fue subdirectora del Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras y como proyecto personal, pues ha elaborado el Manual de Gestión Ambiental, Social y de Seguridad en salud ocupacional para los pueblos indígenas y afrohondureños en el cambio climático. También vamos a contar con la participación del doctor Alex Edgardo Padilla, quien es doctor en medicina y cirugía. Tiene un máster en ciencias médicas con experiencia nacional e internacional en formulación, ejecución y evaluación de proyectos de salud, ambiente y desarrollo. Ha sido asesor internacional del área de la salud ambiental de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia y ha sido consultor independiente en temas de salud ambiental. Así que con ustedes los dejo con la ingeniera Claudia Carolina Díaz Llanes, que va a impartir el tema de impacto de los residuos y la importancia de su gestión. Le cedo el micrófono, ingeniera. Sí. Muy buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto compartir con ustedes este día, bueno, y también con Alex, que tiene mucha experiencia y que ya nos hemos conocido desde hace años atrás. Pues como comentaban, pues el tema de los residuos es un tema que desde hace mucho tiempo a muchos de los que hemos trabajado en el tema ambiental nos ha traído una serie de análisis y de comentarios en el sentido de que el impacto es bastante grande y lastimosamente todavía falta muchísimo que hacer en el tema de gestión. Si quiere adelantemos la presentación, por favor. Iniciemos con un tema, aunque hay diferentes definiciones de residuos, prácticamente es lo que queda después de que utilizamos un insumo que es una materia prima o un insumo principal. Es todo ese sobrante que nos queda, es aquello que queda después de una descomposición o destrucción de algo, o es aquel material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo o operación. Todo eso se convierte en un residuo, muchas veces le llamamos basura, le llamamos desecho. Yo soy de la creencia que la palabra correcta siempre debe manejarse como residuo, de hecho así se maneja a nivel de legislación, que más adelante les va a explicar Alex,
pero es todo ese sobrante que nos queda. Por ejemplo, si trabajamos en maquila, todos los sobrantes que nos quedan de los patrones de costura, todo eso se convierte en un residuo. Hay residuos que se pueden recuperar, hay residuos que prácticamente se tiene que buscar un mecanismo de disposición para destruirlos, pero hay unos que tienen un valor y que se puede convertir o recuperar o reutilizar o reciclar, ¿verdad? Que son algunas de los mecanismos que se utilizan. ¿Podemos seguir, por favor? Sin embargo, los residuos tienen una serie de impactos. Si miramos los impactos al aire, principalmente cuando hablamos de residuos orgánicos, es la generación de malos olores. La misma descomposición acelerada de ellos hace que exista la generación de malos olores. También los gases o humos o partículas en suspensión que generan cuando se hace la quema. De hecho, la combustión de residuos es un tema que se ha trabajado por muchos años, el SESCO, y algunos proyectos haciendo la sensibilización en que la quema de la basura es algo de los residuos, es uno de los temas que más daña a la salud, y más adelante yo creo que Alex les puede explicar un poco lo que se lleva en el tema de legislación, pero sí hay un daño a la salud cuando hay quema de residuos. También hay una generación de gases de efecto invernadero, específicamente el metano, cuando hay descomposición de los mismos, e incremento de las enfermedades de origen respiratorio relacionadas a la presencia de humo o partículas nocivas provenientes de la descomposición o la quema de los mismos. Si lo vemos como el impacto al aire. Si nos vamos en el impacto al agua, hay una, sigamos por favor, hay una relación relacionada a la posibilidad de uso del mismo. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces cuando no hay una adecuada disposición de los residuos, lo que hace es que haya un impacto en las fuentes de agua que nosotros tenemos en el país. Entonces, cuando tenemos un vertimiento de residuos directamente a los ríos o quebradas, pues estos, hay un daño al recurso. También hay incremento de la carga orgánica y nutrientes por la descomposición de los residuos en solares baldíos, y en caso que en los solares baldíos pues se genera el lixiviado cuando empieza el proceso de descomposición de los residuos, y en caso de que se genere una lluvia y hay un cuerpo de agua cerca, esta descomposición por arrastre llega al río y se contamina el recurso, ¿verdad? También en incremento de niveles de sustancias nocivas, por ejemplo, metales pesados derivados de residuos especiales que se mezclan con residuos no especiales o domésticos o comunes, y que a su vez son depositados, ¿verdad? Cuando hay esta descomposición, que no hay una separación y una clasificación adecuada de los mismos, genera una descomposición que al final genera una serie de sustancias nocivas que al final puede afectar los cuerpos de agua. Y también hay afectación de los ecosistemas costeros y marinos por los vertidos de residuos. Ahorita que estamos con este tema de la pandemia y del COVID-19, vamos a tener un impacto grande con el tema de las mascarillas. No sé si ustedes han notado, lastimosamente, las malas prácticas que tenemos como seres humanos. Mucha gente cuando dispone la mascarilla y ya la deja de usar, la están tirando muchísimo en la calle, y está sucediendo en muchas partes del mundo que están llegando al mar, al océano, ¿verdad? Al final, y las mascarillas en su mayoría todas son de polipropileno, o sea, son plástico. Al final la descomposición de la misma es como lo mismo que estuviéramos tirando botellas de PET, bolsas de plástico a la basura. Entonces, al final vamos a tener un impacto grande ambientalmente si no se mejoran estas prácticas. Entonces, también hay un impacto. También tenemos un impacto a nivel de, sigamos por favor, a nivel del suelo, cuando hay descomposición también de residuos comunes y peligrosos que se mezclan con otros especiales, principalmente de origen orgánico, que generan sustancias nocivas y tóxicas, como por ejemplo metales pesados, daños y pérdidas de capa orgánica y superficial relacionada a la quema de residuos, ¿verdad? O sea que también hay afectación que cuando se han generado, ha habido acumulamiento de estos residuos, hay daños irreparables en las capas del suelo, y después no se puede, esta filtración afecta, y prácticamente hay que hacer un proceso de remediación del suelo para poder hacer la recuperación de este recurso. Sigamos, por favor. Si vamos en el impacto de los recursos biológicos y paisajísticos, ¿verdad? Por ejemplo, este es uno de los más visibles, tal vez es el que miramos, por ejemplo, y lo hemos visto en las playas de Honduras, cuando miramos la inadecuada disposición de muchos residuos, ¿verdad? Y la acumulación de los mismos, lo cual genera que el turismo merme y muchas actividades relacionadas y que están vistas a los que son paisajes
y a que sea agradable a la vista, se vuelven poco agradables porque hay mucha generación de basura, ¿verdad? También reducción de poblaciones de fauna presentes por la presencia de residuos, ¿verdad? En zonas no previstas, e incremento y proliferación de plagas, ¿verdad? Por la inadecuada disposición. Entonces, si miramos, hay muchos impactos en muchos de los principales recursos, en aire, agua, suelo y en la parte de recursos biológicos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues hacer un plan, ¿verdad? Por muchos años en Honduras se ha trabajado y se ha intentado trabajar en que se busque más la prevención, ¿verdad? La prevención en la generación de residuos. Yo siempre he sido, y siempre, tal vez soy una soñadora, y muchos de los que hemos trabajado en este tema somos soñadores, de que se mire más la prevención. O sea, la mejor forma que un residuo se trate es que no exista. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con la prevención. Entonces, la opción más favorable siempre es prevenir, después reducir, reutilizar, reciclar, recuperar energía y disponer al final. Si ustedes se miran, la opción más favorable siempre es la prevención, la opción más costosa y menos favorable es todo lo que tenga que ver con disposición, o sea, uso de rellenos sanitarios, uso de sistemas o tratamientos físicos, químicos o de combustión para tratar y disponer de un residuo. Entre más se tiene que invertir en tratar un residuo, más caro se vuelve a su disposición. Entonces, lo más ideal siempre es que se prevenga la generación del residuo. Lastimosamente, por años, muchos de los programas de manejo de residuos solo se han disfrazado de parte del reciclaje, que el reciclaje es bueno, y no es que no estoy diciendo que el reciclaje no es bueno, el reciclaje es muy bueno. De hecho, ayuda a mitigar mucho el impacto. Sin embargo, muy poco se ha hecho para prevenir y que no generemos el residuo como tal, porque realmente eso es lo que tendríamos que trabajar en el diseño de un producto inicial que al final genere poco residuo. Por ejemplo, si estoy utilizando botellas desechables para envasar un líquido que tenga menos peso, que tenga menos grosor en sus paredes, que genere que se vuelva a reciclar más cantidades de veces. Sin embargo, a veces lo que promovemos es solo que reciclemos. El reciclar, como les digo, es bueno, pero si ustedes lo miran, está en la mitad de la pirámide. O sea que hay costos agregados asociados y por ende hay también impactos ambientales asociados al mismo. Entonces, en el cambio de las nuevas generaciones, en el cambio de lo que se está hablando, siempre se ha hablado de reducir el impacto. También cuando entraron todas estas campañas que hemos hablado muchísimo del manejo de los residuos, ustedes vieron mucho la campaña, por ejemplo, de la pajilla, ¿verdad? Si bien es cierto, es una campaña muy buena en la cual se involucraron muchos jóvenes, yo miré muy poca campaña para uno de los plásticos que, por ejemplo, se utiliza mucho, que es el poliestireno, que es el famoso foam, que es el que utilizamos mucho en los platos desechables y que lastimosamente con el tema de la pandemia se ha incrementado muchísimo su uso porque prácticamente se está utilizando mucho desechable ahorita. Aunque hay varias opciones ahorita con materiales de origen orgánico, por ejemplo, de azúcar o de yuca o de otros materiales, aún así el foam derivado de poliestireno es muy barato, entonces la gente tiende a consumirlo más y se está generando en mayor cantidad. Y el poliestireno, lastimosamente, es una de las opciones que en el país no tenemos manejo del mismo, o sea, no hay ni empresas de reciclaje, para decirles, del manejo del poliestireno. Entonces, hay salvo 2 proyectos pequeños que estaban tratando de hacer algún tema de disposición, pero no lo estaban manejando, no manejaban grandes escalas. Entonces, siempre en el manejo de los residuos lo mejor es la prevención. Por eso es bien importante saber y clasificarlos y saber la legislación que aplica. Más adelante Alex les va a explicar mucho de la legislación, que hay bastante legislación, de dónde trabajar. Lo importante en este tema es saber cómo realmente aplicar la ley. Lastimosamente siempre quedan esos escollos que son lo que estamos viendo actualmente. Sigamos, por favor. Entonces, la prevención, la importancia de la prevención no solo radica en la capacidad de disminuir la cantidad de residuos, sino que también además constituye una de las alternativas de menor costo, como les mencionaba. Entre más nosotros prevengamos, menos vamos a tener que invertir en tratamiento de residuos. Muchas veces a nivel comercial y de las empresas, cuando se ponen en los planes de mitigación empresarial el tema de manejo de residuos, muchas veces lo que se coloca, bueno, lo estoy manejando con gestor autorizado y han aparecido aquella cantidad de gestores autorizados
que así como existen buenas opciones de gestores autorizados, también existen muy malas opciones de gestores autorizados. Entonces, los gestores autorizados usualmente son empresas que se dedican a darle un tratamiento o recuperación a un tema de residuos. Sin embargo, en la medida que nosotros recorremos a un tipo de empresa que nos trate ese residuo, los costos de nuestras empresas se incrementan porque nosotros tenemos que derogar el pago de ese residuo. Entonces, como les repito, lo mejor siempre es reducir. Entonces, aquí yo tengo lo que siempre hemos hablado de las 3 famosas R's de reducir, reutilizar y reciclar. Continuemos, por favor. Reutilizar, pues algo sencillo, es la acción de volver a utilizar los bienes y servicios, productos, darles otros usos, ¿verdad? Aquí tenemos las famosas llantas de vehículos, que, bueno, una de las opciones es hacer las maceteras. Sin embargo, ya hay muchas opciones que se están dando a nivel de llantas, ¿verdad? Que se están utilizando. Démosle más adelante. Tenemos el tema de reutilizar también, mucho lo que se utiliza a nivel de manualidades, las tarimas de madera que se están utilizando actualmente, ¿verdad? Que se utiliza muchísimo, inclusive para lo que son a nivel de muebles y uso decorativo, ¿verdad? Y a nivel de reciclaje, ¿verdad? Sí hay oportunidades industriales mucho más interesantes. Yo, como les repito, yo trabajé muchos años en una empresa de reciclaje, es un mecanismo muy bueno. Sin embargo, se los repito, siempre sería como para mi criterio la tercera opción, y como criterio técnico que se maneja siempre dentro de las 3R, es como la tercera opción. Y ya es cuando invertimos agua, energía y otros insumos para convertir un nuevo producto. Recuerden que reciclar ya es transformar. No es reciclar lo que usted hace de guardar las botellitas y guardarlas para que se las lleve un recolector. Usted ahí nada más está recolectando y segregando, ¿me entiende? Reciclar es cuando ya se pasa a un proceso de transformación, cuando ya se descompone, por ejemplo, el plástico y se transforma y se funde y se vuelve a transformar en peletizado, o cuando, por ejemplo, en el papel hago fibra otra vez a partir de trabajar el cartón y el papel, y yo hago otra vez fibra. Entonces, eso es el proceso de reciclaje. Entonces, cuando yo invierto en esto, usualmente son procesos un poco más caros, más costosos, ¿verdad? Sin embargo, socioeconómicamente en el país han sido una solución, ¿verdad? Sin embargo, a veces algunos proyectos socioeconómicos de estos tipos de manejos de residuos se han disfrazado, y tal vez la palabra es un poco fuerte, de que son grandes impulsos socioeconómicos. ¿Son grandes impulsos socioeconómicos? Sí, de acuerdo, son grandes impulsos socioeconómicos. Sin embargo, hay que considerar algo. Estos tipos de proyectos en donde usted utiliza personas que trabajan, por ejemplo, en las calles, o son microempresarios que se dedican a la recolección, solo se puede, y solo sí, y yo siempre he insistido en este tema, con los residuos comunes, como por ejemplo papel, cartón, plástico, vidrios. Usted no puede poner en manos de un microempresario o un intermediario residuos especiales y peligrosos. De ninguna manera los puede poner. Eso solo tiene que manejarlo del generador a la empresa o la organización autorizada con los permisos ambientales para gestionarlos. ¿Por qué razón? Porque el intermediario, si usted lo tiene manejando un residuo que potencialmente se puede volver peligroso por un mal manejo, se puede generar un gran impacto ambiental. Continuemos, por favor. Entonces, en esta parte es que es bien importante la recolección selectiva, ¿verdad? Aquí es cuando yo clasifico y separo los residuos, ¿verdad? En Honduras, pues esto se ha intentado muchas veces, por muchos años hacerlo. Lastimosamente, siempre nuestras bolsas de residuos que salen de la casa van mezcladas, ¿verdad? Va todo, usualmente va todo, se mezcla, salvo la gente que es consciente y que separa sus residuos, pero lastimosamente también no tenemos opciones como grandes a nivel doméstico, salvo en ciertas colonias en donde vaya una persona y recolecte esos residuos y se los lleve segregadamente, ¿verdad? O que existe un proyecto de manera sistemática que permita que el recolector se lleve los residuos separados, ¿verdad? Lastimosamente todavía eso no es una realidad en nuestro país. Sigamos. Entonces, ¿cómo se clasifican los residuos acorde? Y más adelante creo que también Alex se los va a explicar, porque él va a explicar muchísimo del tema de legislación,
Tenemos los residuos sólidos peligrosos. Los residuos sólidos peligrosos son todos los residuos que tóxicos, volátiles e inflamables. Todos estos residuos que nos generan algún tipo de estas características son residuos que hay bioinfecciosos. Se pueden manejar como peligrosos. Por ejemplo, las mascarillas que estamos generando ahorita, nosotros se consideran un residuo bioinfeccioso, entonces se vuelve un residuo peligroso. Cualquier residuo que ponga en riesgo nuestra salud o que genere un impacto que no pueda contenerse en el ambiente, se vuelve un residuo peligroso. Estos residuos sí deben de manejarse. ¿Y cómo lo puedo saber yo usualmente? Con la misma ficha técnica de la materia prima o insumo, cuando yo lo adquiero en mi empresa, usualmente ahí viene mi categorización de residuos. Por ende, los residuos que van a quedar, los residuales que van a quedar de esos materiales se van a convertir en residuos peligrosos. Esto incluye los mismos envases, sobre todo si es un envase plástico, porque el plástico tiene la característica que absorbe toda la sustancia que envasa. Es la misma razón por la que usted, si quiere reutilizar un envase plástico para cualquier cosa, por ejemplo, un envase de refresco y le quiere poner agua, usted va a sentir el sabor del refresco, porque el plástico como tal no tiene una característica que permita que deje de absorber la sustancia que está almacenando. Entonces, si usted tiene una sustancia que venía envasada en plástico y es una sustancia peligrosa, el mismo envase de esa sustancia se vuelve peligroso. En residuos sólidos especiales, continuamos por favor. En residuos sólidos especiales tenemos todos los residuos que tengamos comerciales e industriales. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que son llantas, lo que son termómetros, aerosoles, electrodomésticos, sustancias de grandes embalajes, podrán considerarse especiales. Salvo que tenga una característica de las anteriores descritas, se me puede pasar a peligroso. Y como comentaba el ingeniero al inicio, pues entra la batería, ¿verdad? ¿Qué sucede con las baterías? ¿Cómo las categorizo? Nosotros tenemos un problema aquí en Honduras que es un poco complicado. El tema de las baterías, lastimosamente, en el país, nosotros tenemos recolectores nacionales que colectan la batería. Lastimosamente, sí hay microempresarios recolectando la batería. La batería en ningún momento debería abrirse. La batería no hay condiciones para que un microempresario o un intermediario la abra en su casa. ¿Por qué? Porque adentro tiene plomo y tiene característica la carcasa queda contaminada. ¿Qué sucede? La batería se debería manejar cerrada totalmente. Sin embargo, tenemos ciertos recolectores que manejan precios diferenciados por batería drenada y batería llena. ¿Qué sucede eso? La batería drenada tiene un mejor precio. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿quién va a llevar el recolector? Obviamente la va a llevar drenada porque le pagan 2 o 3 veces más. Esta práctica se ha tratado de eliminar con los recolectores a través de la sensibilización. Con el tiempo se ha ido disminuyendo, sin embargo, todavía no me atrevo a decir que está desaparecida. Entonces, aquí entra la batería. Cuando la batería está abierta, se vuelve peligrosa. Se vuelve peligrosa porque ya el plomo está liberado. Entonces, hay una implicación grave en el asunto. Entonces, ¿qué pasaría en la cadena por ejemplo, de las baterías? No debería haber intermediarios. Si a mí me preguntan, no deberían de haber intermediarios. Entonces, lastimosamente en el país ahorita se maneja con nivel de intermediarios. Los residuos, por ejemplo, también otro residuo que cambia de características por la forma en que se maneja, los mismos electrónicos, se me fue muy adelante, los mismos electrónicos, aunque no entran muy claramente, siempre se manejan como residuos electrónicos, no entran técnicamente dentro de estas categorías. También cuando los electrónicos, si usted agarra una computadora que se le dañó, usted no se va a morir, ¿verdad? No se va a enfermar. Sin embargo, si alguien viene y empieza a abrir el electrónico y empieza a sacar todos los componentes sin ningún tipo de control o equipo de protección, ya se vuelve un material que se puede potencialmente peligroso. Entonces, yo en estos temas de los residuos siempre les digo yo a las empresas que en su momento he asesorado, asegúrese con quién está manejando sus residuos. No solo porque usted tenga la constancia de que está manejando responsablemente sus residuos, asegúrese que de verdad la persona que le está ofreciendo el servicio de gestionar el residuo realmente lo está haciendo.
Y bueno, los residuos comunes no especiales son los más sencillos: papel, vidrio, plásticos, metales, materia orgánica, que son los residuos en donde hay mayor potencialidad de recuperación y de programas de reciclaje, ¿verdad? Que son los que se generan cotidianamente. Continuamos, por favor. Ya para finalizar, yo este modelo siempre lo he trabajado en la administración ambiental a nivel comercial. Es bien importante que a nivel comercial e industrial las empresas siempre tengan una segregación en la fuente. O sea, usted no puede entregar su residuo mezclado con todo. O sea, si usted quiere un manejo adecuado, tiene que clasificar desde que está, donde se genera. Bueno, en la recolección, yo les comento siempre a las empresas, la recolección interna es bien importante que la tengan clara. ¿Y cómo hacen esa recolección interna en sus empresas? Que tengan bien definidos los volúmenes que generan y que tengan bien definidos por áreas dónde generan esos residuos. También deben de tener áreas de almacenamiento interno temporal acorde a las características que los residuos se generan. Estas áreas deben ser áreas controladas. Actualmente nosotros cuando vamos a las empresas, podemos encontrar que las áreas de residuos es la zona más horrible de las empresas en algunos casos, ¿verdad? Entonces, esas áreas deben de ser áreas controladas, áreas limpias, áreas en donde se tenga una buena clasificación de los residuos. Y bueno, hay empresas que lo hacen muy bien, ¿verdad? Que también hay casos muy buenos de empresas. También se debe revisar la recolección y tratamiento previo, se aplica en el caso de los residuos comunes, ¿verdad? Si aplica un tipo de tratamiento. Y lo más importante, el manejo externo y la trazabilidad de ese gestor autorizado que se está manejando. Miren, no todo mundo es gestor autorizado. Lastimosamente ahora todo mundo se pone el apelativo de gestor autorizado para manejar un residuo porque tengo una planta tal, que hago un tratamiento tal y yo lo manejo tal. Asegúrense que tenga la licencia ambiental para ese alcance, que haga los reportes adecuados a la autoridad competente sobre los reportes que debe presentar, porque él también se vuelve una empresa que genera impactos amplios, ¿verdad? Y que debe de tener su licencia ambiental y sus monitoreos, ¿verdad? Y que son los tratamientos que están aplicando, son los adecuados para ese tipo de residuo que le está ofreciendo. También el sistema de tratamiento de disposición final, los controles aplicados que tenga, ¿verdad? Que si son los adecuados, eso es bien importante que los tengan considerado. Y yo siempre les menciono la trazabilidad. En este caso, la trazabilidad es bien importante que lo manejen en el tema de los residuos, sobre todo en aquellos que están, que son peligrosos y que de alguna forma generan un impacto grande al ambiente. Esa trazabilidad hacia dónde se va. La responsabilidad de usted como generador no termina en el momento en que usted entregó el residuo a un gestor. Su responsabilidad no terminó ahí. Entonces, eso es bien importante que tengan claro, ¿verdad? Que no termina su responsabilidad ahí. Usted tiene que asegurarse que el gestor al que usted le está pagando en algunas ocasiones o al que le está entregando su residuo está cumpliendo con su función como tal. Es importante en el tema de residuos también tener un plan de contingencia y una mejora continua. El plan de contingencia, ¿por qué? Ahorita, por ejemplo, tenemos una pandemia, han habido suspensión de operaciones en las empresas, muchos residuos quedaron acumulados. Un plan de contingencia sirve en eso. El plan de contingencia también sirve en el caso de los residuos cuando hay una eventualidad en la empresa, por ejemplo, una inundación, una explosión, un incendio. También sirve en los casos en que tengamos un incidente social, ¿verdad? Sabemos el tipo de país en el cual vivimos, en el cual hay conflictos sociales y políticos constantemente, y de repente la misma recolección de nuestros residuos puede verse suspendida también porque no pueda llegar el recolector a gestionar o recoger mi residuo que tengo almacenado en la empresa. Entonces, todas esas contingencias, hoy más que nunca hay que considerarlos si tenemos estos tipos de residuos a nuestras empresas. Y finalmente, algo que es bien importante, sigamos por favor. Al gestor de residuos, pídale siempre el permiso de operación, su licencia ambiental y que está para el residuo específico que está gestionando. Hay veces gestores que le ofrece el servicio a usted y le dice que tiene el permiso ambiental y de repente está manejando baterías, está manejando electrónicos y la licencia es categoría 1, por decirle, ¿verdad? Y sale con que de repente lo que él le permitía era hacer una actividad mínima de recolección, no sé yo, de papel, cartón de repente, y resulta que el hombre ya se tiró a recoger baterías y a recoger electrónicos,
y anda haciendo un pandemonium por ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, a quién le damos. Como sé que también tengo el sector de la construcción, se generan también residuos complicados de gestionar ahí, pues hay que tener, lo mejor es no acumular residuos, sobre todo en la época que estamos ahorita, es no acumular residuos, hacer disposición periódica de los mismos. También los residuos especiales y peligrosos no se deberán gestionar con ningún intermediario, no metan intermediarios. Aquí la labor socioeconómica no funciona. En este tipo de residuos no funciona. Por más que se quiera manejar el aspecto bonito, socioeconómico de esto, no funciona. Aquí debe manejarse del generador al que se lo va a gestionar. Eso es prácticamente lo que se debe manejar y se recomienda, por lo menos yo sí siempre les digo a las empresas, no se confíe, en Dios confiamos y los demás presentamos pruebas como buen auditor, o sea, usted siempre, bueno, ahorita tenemos una situación especial por el tema de la pandemia, pero en el caso, si Dios quiere y a medida vayamos mejorando en esta situación, sí es recomendable que ese gestor se visite al menos unas 2 veces al año o 3 veces al año, dependiendo del tipo de residuo que maneje, para ver si está haciendo adecuadamente las cosas, porque al final muchas empresas confían su reputación, confían su gestión de sus residuos en un gestor y hay que asegurarse que realmente está haciendo bien las cosas. Lastimosamente, a veces decimos, pero para eso está la autoridad, para que lo supervise. Lastimosamente, ya vimos que no hay capacidad para cubrir esta supervisión. Entonces, tenemos que tener en alguna forma colaborar todos para que sea una buena gestión. Al final, la responsabilidad es del generador. Usted es el responsable, usted generó el residuo, usted es el responsable de gestionarlo adecuadamente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que los dejo con Alex solo para no seguir atrasando más la exposición de él. Hola, estoy listo. Hola, buenas tardes. Bueno, me quedan como 15 minutos. Voy a tratar de abordar la presentación. Si me pone, por favor, la primera diapositiva. Voy a ser bastante breve con este tema. Claudia habló sobre algunos conceptos de gestión de residuos sólidos, clasificación, tipos, la gestión, que involucra la gestión. Y voy a aquí hablar sobre algunos aspectos de la legislación actual sobre ambiente y también sobre salud que está implicada con el nuevo decreto ejecutivo. El objetivo es básicamente presentar la jerarquía normativa, aspectos clave de la legislación ambiental, comentar brevemente el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, el decreto legislativo de aprobación e importación de baterías ácido plomo usadas y algunos comentarios propios, personales sobre este tema. Denme el siguiente, por favor. No, ya lo comenté, el objetivo, presentar aspectos clave de la legislación y también en el contexto de la aprobación de este decreto para importación de baterías ácido plomo. Siguiente. Y en la siguiente, por favor. En cuanto al tema de la jerarquía normativa de la gestión de los residuos sólidos, la jerarquía no es más que el conjunto de etapas que pasa de etapas legislativas o procesos legales que tienen los químicos en el país. Hay un marco jurídico fundamental, un marco jurídico complementario. En cuanto al marco jurídico fundamental, parte de la Constitución, los tratados internacionales, el Código, y las leyes, algunas leyes también, y luego el marco jurídico complementario es cómo se operacionaliza o instrumentaliza todo ese aparato legal. Tenemos los reglamentos específicos, reglamentos generales y algunas normativas. Lo puse en blanco en el esquema porque en muchos de estos temas de gestión de residuos peligrosos no hay normativas, sino que hay manuales. En la Constitución, voy a hablar un poquito más adelante, voy a ampliar, lo más relevante de todo esto es que la Constitución garantiza el derecho a la salud. Luego hay una política nacional también para la gestión ambiental e internacional de productos químicos, hay una Comisión Nacional para la Gestión Integral de Residuos racionalmente de productos peligrosos, y también hay un tratado internacional sumamente relevante que es el Convenio de Basilea. Luego está en su orden de jerarquía el Código de Salud,
En esto voy a explicar también un poco el tema del Código de Salud, porque es súper importante, y también algunas leyes vigentes del país, como la Ley de País y Plan de Nación, que orienta el tema en los temas de ambiente y de salud. Luego la Ley General del Ambiente. En menor medida no quiero mencionar el tema de las municipalidades, porque en municipalidades básicamente es lo que se aborda el tema de la gestión de los residuos sólidos comunes, más que los residuos peligrosos, aunque también son receptores de este tipo de residuos. En la reglamentación está el reglamento de la Ley General del Ambiente, el reglamento de la Ley de Municipalidades y el reglamento de salud ambiental también, que operativa el Código de Salud. Y hay una serie de reglamentos específicos que parten desde manejo de residuos sólidos comunes, manejo de desechos peligrosos en los centros hospitalarios, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y otros documentos como el Reglamento de emisiones de contaminantes, PCBs, Gestión Ambientalmente Racional de Mercurio, sitios contaminados de sustancias químicas peligrosas. Muchos de estos están todavía en etapa de aprobación. Siguiente, por favor. En el tema legal, ¿cuáles son los aspectos clave en el tema legal? Son los siguientes. Vamos a hablar un poco sobre, pasen a la siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre el Código de Salud. ¿Qué dice el Código de Salud? Que se reconoce el derecho a la protección de la salud, el derecho de participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, y el Estado conservará y mantendrá el ambiente adecuado para la salud de las personas. Esto es sumamente importante porque tanto la garantía constitucional es de proteger la salud de la población y también de preservar el ambiente. Hay una interrelación directa entre estos dos elementos que están garantizados en el artículo 145 del Código de Salud. Siguiente, por favor. Hay un convenio internacional sumamente importante en estos temas de gestión de residuos peligrosos, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Esto fue adoptado el 22 de marzo del 89 por Naciones Unidas. Luego los países se adhirieron en 1992 y fue ratificado por el gobierno de Honduras el 28 de octubre de 1995. Siguiente, por favor. ¿Qué dice este convenio? También tiene algunas definiciones sobre el tema de los desechos que presentó Claudia. Siguiente, por favor. También habla de qué son los residuos peligrosos, y un residuo peligroso nada más es una clasificación que se hace, una definición de acuerdo a la composición, y son las características de peligrosidad que tiene un residuo, que puede ser inflamable, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico o bioinfeccioso, y que puede presentar un riesgo a la salud o causar efectos adversos al medio ambiente. O sea, que hay una enormidad de agentes químicos peligrosos que está actualmente regulado por este convenio, sobre todo en lo que corresponde a su transporte. Siguiente. ¿Qué restricciones tiene este convenio? Honduras no tiene restricciones a la exportación de desechos peligrosos y otros desechos para su disposición final de recuperación en otros países, siempre y cuando se cumplan los lineamientos del convenio. Y algo que hay que tomar en consideración es que restringe la importación de desechos peligrosos y otros desechos para su disposición final y recuperación. Esto es bastante claro, está desde el año de la firma del convenio y la ratificación de eso también por parte del país. Esto hay que tomarlo en consideración a los siguientes instrumentos que existen, que son complementarios. Siguiente, por favor. El anexo 1 tiene categorías de desechos que hay que controlar, corrientes de desechos. Son 18 corrientes de desechos y también 27 corrientes de desechos que tienen como constituyentes desechos peligrosos. En la Y18, por ejemplo, habla de residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales, y la Y31 específicamente del plomo y los compuestos de plomo, ¿verdad? Tanto lo que está contenido en productos de desecho como en compuestos per se. Siguiente. En el decreto de la Ley General del Ambiente, el artículo 8, quiero hablar un poquito, comentar 5 artículos específicos de la Ley General del Ambiente que hacen alusión al tema de la importación de residuos peligrosos al país. El artículo 8, por ejemplo, se prohíbe la introducción al país de desechos tóxicos y radioactivos, basuras domiciliarias y otros considerados personales o contaminantes, y no se podrán importar, el país no podrá utilizarse como depósito de estos contaminantes. Siguiente. En el artículo 11, literal J, tomar las medidas necesarias para evitar importación al país de productos peligrosos para el ecosistema y la salud. Siguiente. Absolutamente todos estos artículos tienen que ver con la importación o con el manejo de los residuos peligrosos,
Y en el artículo 68, párrafo segundo, habla de las sustancias tóxicas o peligrosas no podrán ser objeto de fabricación, almacenamiento, importación, comercialización, transporte, uso o disposición, si no han sido debidamente autorizadas por la Secretaría de Estado en el despacho de recursos naturales o por la Secretaría de Estado en el despacho de salud por la competencia que le confiere el Código de Salud. Y también tienen que hacerse los registros especiales respectivos. Esta legislación es de 1993 y no ha sido reformada actualmente, por lo tanto sigue en vigencia. Siguiente. Luego el artículo 69 también, que es muy específico, que en ningún caso se permitirá la introducción al país de residuos tóxicos o peligrosos generados en otros países, y aquí hay una diversidad de productos o residuos peligrosos que no pueden entrar al país precisamente por este tipo de regulación. Siguiente. Luego sigue el capítulo 2, delitos ambientales de la Ley General del Ambiente. El artículo 92 también literal se comenta sobre fabricar, almacenar, importar, comercializar y transportar, usar o disponer sin observar lo dispuesto en las disposiciones legales sobre la materia, sustancias o productos tóxicos o contaminantes que causen o puedan causar riesgo o peligro grave a la salud pública o al ecosistema en general. Aquí también está plasmado como un delito ambiental, que hay que tomar en consideración al momento de revisar la legislación. Siguiente. Y el título, en cuanto al Código de Salud, este es un documento también muy importante, complementario. Este instrumento de 1991, el título quinto de las sustancias peligrosas, habla que se tiene que reglamentar la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, manejo y comercio de sustancias peligrosas. Y todas las sustancias peligrosas tienen que ser sometidas a ese tipo de reglamentación, y esto es complementario con la Ley General del Ambiente y con el Convenio de Basilea. Siguiente, por favor. Y luego el artículo 128, también del título 5, las sustancias peligrosas, toda persona responsable de cualquier actividad relacionada con los elementos mencionados en el artículo anterior, o sea, también por los daños causados. Ese es el tema de responsabilidad extendida. Siguiente. Y en cuanto al código, al Reglamento Nacional de Salud Ambiental, el capítulo 11, el 11º de las sustancias peligrosas, habla que el artículo 129 específicamente, que en ninguna circunstancia se permitirá ingreso al país de desechos tóxicos y otras sustancias radiactivas, mutagénicas, teratogénicas, carcinogénicas y otros que afecten a la salud humana y el ambiente. El incumplimiento del presente artículo se sancionará desde falta menos leve hasta grave. Bueno, eso también está vinculado con la Ley General del Ambiente, están tipificados como delitos también y son objeto de sanción. Siguiente. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, son 17 objetivos, son 169 metas y 232 indicadores, y hay un ODS específico que es el 12 de producción y consumo responsable. Deme la siguiente, por favor. Este hace alusión específica para lograr la gestión ambientalmente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, y asegura también la complementariedad entre los diferentes instrumentos que existen a nivel internacional con el objetivo de reducir la contaminación en todas las formas. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el decreto de ley aprobado el 16 de junio de 2020, ¿verdad?, por el ilustre Congreso Nacional. Es sobre interpretación de la Ley del Ambiente, que se determinó que no es prohibida la importación, fabricación, reciclaje y baterías de plomo, ácidos, selladas, nuevas usadas, siempre que exista en el país una industria de reciclaje que opere legalmente y cuente con instalaciones del equipo y el equipo para su manejo. Así está, esto salió publicado en el diario oficial, creo que salió publicado también en el diario oficial y en los diarios de más circulación en el país, como el diario El Heraldo. Esto es una noticia que hay que tener en consideración al momento de evaluar los siguientes pasos en este tema. Siguiente. Que dice que básicamente lo que hace este decreto es que interpreta los artículos 8, 11J, 68, párrafo segundo, 69 y 92C del decreto 104-93 del 27 de mayo de 1993 de la Ley General del Ambiente, y determina que no está prohibida la importación, fabricación y reciclaje de baterías de plomo, ácidos, ya como lo comenté. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Vamos a hacer un breve comentario. Siguiente, por favor. Desconoce todo la anterior, por favor. Deme la anterior. Este decreto legislativo deja sin efecto los artículos 8, 11, 68, 69 y 92
de la Hija del Ambiente también deja sin efecto los compromisos del Convenio de Basilea en cuanto a la restricción de importación de desechos peligrosos, contradice el artículo 145 de la Constitución de la República, 127 y 128 del Código de Salud y 129 del Reglamento General de Salud Ambiental. Siguiente, por favor. Desconoce todos los antecedentes de esfuerzos y avances realizados por el país para la gestión ambiental del plomo y la reducción de la exposición en poblaciones laborales y generales, y beneficia de manera explícita a una empresa de cargo de fabricación y reciclaje de baterías a expensas de la salud de la población y las condiciones ambientales del país. Deme la última, por favor. Y pone en disyuntiva al país para hablar de la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, meta 12.4 de la ODS, porque elimina la restricción de importación de residuos peligrosos contenidos en las baterías ácido plomo usadas. Siguiente. Y finalmente, al final, lo que abre este artículo es la importación al país no solo de residuos con plomo, sino que cualquier otro tipo de residuo. Por lo tanto, las baterías ácido plomo usadas son residuos altamente peligrosos y contaminantes, y lo correcto es que no se importe, que no se importación. Esto es todo, nada más. Aquí es someterlo a discusión a este tema. Hay todo un tema legal acá. Hay también aspectos técnicos que se dejaron de fuera al momento de emitir ese decreto. Y al abrir la importación de un producto, de un residuo peligroso al país, también se está abriendo la importación a otros tipos. Se genera un efecto cascada a nivel nacional. Cualquier pregunta, a la orden. Muy bien, abrimos el segmento de preguntas. Si quieren, vamos en orden. Veo que hay 4 participantes levantando la mano. Entonces pueden ir quitando el mute de sus micrófonos y haciendo la pregunta directamente al expositor. Buenas tardes. Óscar Oquelí. ¿Aló? Te escucha, Colín, te escucha. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, sí, buenas tardes. Primero creo que felicitar a los 2 ponentes porque fueron unas ponencias altamente profesionales y con gente muy entendida de la materia. Igual, pues nosotros en el Colegio de Profesionales Forestales tenemos diferentes disciplinas aglutinadas dentro del Colprofor y sabemos del expertise que hay. Entonces, prácticamente aquí hay pues una flagrante, digámoslo así, pues ruptura desde la Constitución de la República, las leyes ambientales, códigos internacionales, como lo explicaron, de Basilea, y creo que tenemos muy claro el panorama. Mi pregunta sería tanto para el presidente del Colprofor como para el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, ¿qué pasos vamos a dar al futuro para que realmente echemos atrás esto que realmente viene a ponernos más en deprimento en el país? Muchas gracias. Oquelí, gracias por la intervención. Gracias a los panelistas, excelente información, estamos de acuerdo. Decía al principio que queremos era conocer un poco más de la gente que conoce más a fondo de estos temas, conocer la opinión de ellos en base a qué, con base a qué, el aspecto legal, el aspecto de conocimiento, el aspecto de experiencias en esa rama. Y entonces eso es lo que nos lleva en este momento, Kelly, como gremios, como lo dije al principio, es a la unión. Hay un grupo de ingenieros ambientales que fueron los que empezaron con este tema, a comunicarse con nosotros. Hay un grupo de ingenieros forestales o de agremiados, mejor dicho, del Colprofor, que también están interesados en este tema. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Es unir esfuerzos, unir a todos los gremios interesados, unir a todos los gremios de las ciencias de la tierra y ambiente, como decía anteriormente, para que hagamos un solo bloque.
y poder generar una fuerza, un bloque, como decía, para poder tratar estos temas de manera más fuerte y más eficiente. Una sola golondrina no hace verano, dicen por ahí, y eso es cierto. Entonces tenemos que unirnos y estos eventos es para eso. Me alegra que haya bastante participación de nuestro gremio en este webinar y que también está interesado en ingenieros civiles. Entonces, yo diría que ese sería el paso. Inicial es seguir en la comunicación, seguir trabajando y seguir uniéndonos en ese. Yo quiero aprovechar, ya que tengo el micrófono, porque quería preguntarle al doctor Alex Padilla, ¿cuál sería su, así, en pocas palabras, lo que se propone en el Congreso versus lo que nosotros vemos? ¿Cuál es su opinión personal al respecto? Sí, gracias, Ronnie. Bueno, trabajé 10 años en el Centro de Estudio y Control de Contaminantes CESCO, en ese momento de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, hoy Mi Ambiente, y nosotros hicimos toda la caracterización del plomo en el país, tanto impactos ambientales como impactos en la salud, producto de las actividades productivas de fabricación de baterías ácido plomo. En Tegucigalpa se cerró la fábrica de baterías Yohoa, una quedaba en el plantel de la colonia Kennedy y otro acá en la Primera Avenida. También baterías Lightning y otras empresas que eran de menor envergadura, como fábrica de baterías Omega, también cambió de rubro solo a la venta de baterías, no a la fabricación, y también se evaluaron muchos tallercitos de baterías que había en Tegucigalpa. Se caracterizó la exposición y en ese momento, bueno, hay una evidencia que se llama examen de plomo y cadmio, en donde tiene todos los antecedentes. Se determinó que sí, efectivamente, el plomo estaba causando muchos problemas. Entonces, por eso se procedió a regular y hacer auditoría ambiental a esta empresa. Al final, con procesos legales en la Procuraduría, en la Fiscalía, cerraron estas empresas porque no tenían la tecnología, en el país no habían los medios de cómo regularla. Entonces, se han hecho grandes esfuerzos. ¿Y qué pasa en este momento? Que se abre la importación de baterías. Ya es claro, prácticamente se derogan esos artículos de Ley General del Ambiente, el 8, el 11, 68, 69, 92, y también se derogan prácticamente artículos del Código de Salud y del Reglamento General de Salud Ambiental, no se derogan, sino que también se desconoce, además se cumplen los mandatos del Convenio de Basilea. Entonces, ¿qué es lo que procede? Reunir todo el cuerpo de evidencia y también hacer declaraciones, hacer comunicados de prensa, etcétera, lo que corresponda para ejercer presión a nivel del Congreso Nacional, porque también se violenta la Constitución de la República de Honduras en este momento. Ahora, no seguir los procesos legales adecuados ni pertinentes, tampoco se generó una evidencia técnica ni científica. Respaldo sobre la situación. Primero vamos a amarillo. Una determinación bien unilateral por parte del Congreso Nacional, y en beneficio, eso serían los pasos: reunir los antecedentes y luego hacer esa declaratoria, ¿verdad?, de parte de los gremios profesionales. Y eso nos afecta a todos, porque si se abre la entrada a un producto, a un residuo peligroso, se abre a otro montón de residuos también para el país. Eso es bien delicado. Excelente aporte. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Continuando con las preguntas, vamos a ceder la palabra al ingeniero Rubén Saúl Hernández Mía, que levantó la mano. ¿Qué tal? Mucho gusto, colegas, mucho gusto, amigos del Colegio de Ingenieros Civiles también. Creo que este no es el primer evento y tampoco va a ser el último en esta sinergia de profesionales. Realmente la unión hace la fuerza, la unión es el medio de la transformación, ¿verdad? Y la única forma, como nos decía el presidente Ronnie, de protegernos, ¿verdad? No, más que una pregunta era expresar mi agradecimiento por la oportunidad de esta ponencia y motivarles a que sigamos participando. Realmente estoy muy agradecido por la oportunidad y eso, ¿verdad? Que sigamos uniéndonos, porque los malos eso es lo que quieren. Los malos quieren que estemos separados, los malos quieren que cada quien piense diferente, ¿verdad? Y nosotros como profesionales tenemos a la ciencia por delante y a las leyes por delante. Muchas gracias, compañeros. Gracias, ingeniero Rubén.
Vamos con consulta del ingeniero Mario Vallejo. ¿No se encuentra el ingeniero Mario Vallejo? Seguimos con el ingeniero Pablo Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Felicitar a ambos colegios, al Colegio de Profesionales Forestales e Ingenieros Civiles. Soy Pablo Rodríguez, soy ingeniero ambiental y tengo 14 años de trabajar en el tema de gestión de productos químicos y residuos peligrosos. No es una pregunta, sino que más bien es un comentario a manera de poder también sustentar el tema de por qué no debe pasar ese decreto legislativo, y es porque existe una confusión con relación a lo que se pretende hacer de interpretar. Si ustedes pudieron notar lo que explicó el doctor Padilla, habla de la importación, venta, transporte, comercialización de productos químicos que podrían verse importados en el país. Pero es justamente eso, que se trata de productos químicos y no de residuos peligrosos, que en la Ley General del Ambiente, al igual que el Código de Salud, son determinantes y no negociables en el sentido de la prohibición de los residuos peligrosos. Y a lo que se refieren los artículos, y que muy seguramente a conveniencia se interpretó que se podían importar residuos, es por los demás artículos que sí permiten la importación de productos o que los restringen o los prohíben, pero si estamos hablando de productos químicos o mercancías, es decir, por ejemplo, una batería que no está usada, es nueva, es un producto que contiene sustancias químicas, ¿verdad? Pero es un producto nuevo, es decir, no es un residuo y que está sujeto a un uso. Y ya muy bien la ingeniera Claudia explicó cuándo llega a ser un residuo. En este caso, el país, desde el 2008, en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana, analizó la serie de aristas dentro de la Ley General del Ambiente que implicaban una regulación específica. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, del tema de emisiones al aire, lo que es residuos sólidos, estamos hablando también de lo que son aguas residuales, y en los artículos que utilizaron en el Congreso Nacional para interpretar de que no es prohibida, se refiere a los productos químicos, es decir, mercancía nueva, es decir, mercancía que es para un uso industrial o para uso a nivel del sector agropecuario, a nivel de la Secretaría de Salud. Y también es bien importante que aquí ya existen mecanismos en el ámbito nacional diferenciados para este tipo de productos químicos. Por ejemplo, hay productos químicos que son regulados por ARSA, recientemente creado, ¿no?, para regular productos sanitarios. La Secretaría de Agricultura y Ganadería regula lo que son los plaguicidas, ¿no? Y hay productos industriales, productos químicos industriales que son precursores y que son regulados por la convención que lucha contra el narcotráfico y los estupefacientes y la producción de estupefacientes, y estos son regulados por la Secretaría de Salud. Pero hay un vacío en el ámbito legal que son las sustancias químicas de uso industrial, y es a este tipo de de sustancias químicas que la Ley General del Ambiente llama a que podamos estar en la libertad de prohibir, ¿verdad?, porque lo hemos sustentado técnicamente o porque está supeditado a convenios internacionales, no necesariamente al tema de residuos, sino, por ejemplo, hay un convenio recientemente que Honduras lo ratificó, que es el convenio de Minamata, y que habla acerca de los productos con mercurio. Entonces son productos, no son residuos, pero aquí podemos encontrar, por ejemplo, los termómetros, los esfigmomanómetros a base de mercurio y otra serie de productos que no son residuos, pero que son productos peligrosos, ¿verdad?, porque tienen sustancias peligrosas, y Honduras, por ejemplo, basándose en esos artículos de la Ley General del Ambiente, determinó prohibirlos. Entró en vigencia en enero del 2020. Entonces, a esto se refiere estos artículos de que el país debe regular su importación y supeditarlos a un registro, ¿no? Entonces, por eso que se basa los diputados, ¿no?, y posiblemente con influencia, ¿no?, de poder interpretar estos artículos para poder entonces adaptarlo a su conveniencia para residuos peligrosos. Pero aquí solamente quisiera yo, para que podamos entender
la distinción que existe en términos, ¿verdad? Lo que es un producto químico y lo que es un residuo peligroso, ¿no? Entonces, esto es manera de poder aclararlo y también que pueda servir de sustento a manera de que no se puede dar a interpretación el artículo 8, ¿no? Y el artículo 69, que son los que prohíben la exportación de residuos peligrosos. Muchas gracias. Hola, hola. Gracias, Hola. ingeniero. Vamos con el ingeniero Vallejo. Tratemos de ser breve para darle espacio a otros participantes que también tienen consultas. Sí, dispense que no tenía activa mi micrófono. Primero, felicitar a la ingeniera Claudia y al doctor Alex. Mi participación va a ser en torno a los aspectos legales, no técnicos, porque como yo les he conversado a algunos colegas, mi área pues es diferente, pero lógicamente esto tiene connotaciones legales y en ese caso nosotros por lo menos como la empresa de gestión ambiental hemos tratado de enfrentarlo y estamos girando para los que quieren tomar nota una carta de petición que está, digamos, con la meta de lograr 5,000 firmas y hacerla llegar al Congreso Nacional y al presidente de la República con una petición muy especial para cada uno. En primer lugar, para los congresistas, los diputados, que traten de abrogar el decreto aprobado por las razones que ahí se fundamentan y que básicamente es porque además de violentar varios tratados internacionales, ya el doctor Alex mencionó el convenio de Basilea, yo me he dado a la tarea de revisar un poco y también creo que allí por lo menos estamos pegándole un golpecito al CAFTA, que aunque eso para algunos no lo toman muy en cuenta, pero a la hora de importar seguramente que todo el mundo va a querer, digamos, ampararse a este y ahí básicamente estamos enfrentados porque el CAFTA dice tácitamente que no se debe aligerar la legislación nacional ambiental para hacer más competitivo el país para asuntos de comercio o de la industria. También tenemos otra observación y eso pues es para los colegas ingenieros que están en el ramo y es que hay un compromiso en el convenio de Rotterdam, de Basilea, de que no se debe, digamos, permitir las sustancias peligrosas, o sea que ya el mismo tratado lo prohíbe, pero lo limita a que en el país haya una denominación de desechos peligrosos. Y yo he buscado en leyes, reglamentos y normas y no encuentro que ese concepto esté en el país reconocido. Hay un poquito allí medio parecido en el reglamento de residuos sólidos, pero en lo demás no existe. Así que mi recomendación es que trate también de trabajar en ese asunto, tratar de que haya un concepto que lleve a lo que dice el artículo de la definición del CAFTA para que entendemos como país como desechos peligrosos. Pero para finalizar, ahorita lo importante es tratar de frenar el decreto ese y para eso pues tenemos que hacer fuerzas. Hay varias iniciativas, varias gente que se está pronunciando y nuevamente los invito para que tal vez si Harvin o alguna persona que tiene acceso al grupo puede compartir el enlace para que firmen. Ahorita tenemos cerca de 4,100 firmas. Si logramos llegar a las 5,000 y espero llegarlas el fin de semana, vamos a ver cómo hacemos llegar eso al Congreso Nacional y al presidente de la República, que a este se le pedirá que en el caso de que el decreto le haya llegado a sus manos para su sanción, lo vete. O sea, que lo devuelva al Congreso para que lo aprueben por mayoría calificada, lo cual en estas alturas es imposible. Muchas gracias a todos y felicidades a los organizadores. Gracias, ingeniero Mario Vallejo. No sé si quieren hacer algún comentario o pasamos a la siguiente pregunta. Ana. ¿Sí?
No, en referencia a lo que dijo el doctor Vallejo, vamos a promover el asunto de la firma que él hizo referencia para socializarla y para que puedan los que están interesados poder firmarla. Vamos a compartir con los participantes o con otros actores. Ok, excelente. Le cedemos la palabra al ingeniero Juan Pablo Hernández. Les recuerdo ser breves y con él, bueno, estaríamos finalizando con el ingeniero Juan Pablo. Muchas gracias a todos los organizadores. Muy amable, licenciada. Felicitaciones a la ingeniera Claudia, al doctor Padilla. Gracias por arrojar luz sobre este tema tan delicado. He estado escuchando y tomando nota de todas las intervenciones. De igual manera, ingeniero Ronnie Hernández, mis felicitaciones. Harvin López, a quien hemos tenido la buena fortuna de conocer en persona. Felicitaciones por el 31º aniversario del gremio de ingenieros forestales. Definitivamente la gestión de ustedes, hermanos colegiados, son muy importantes, vital para el desarrollo del país. Solo tengo un aporte importante. He escuchado sobre las diferentes definiciones de residuos, no las tenía muy claro hasta que he escuchado a los panelistas. Las emisiones del aire, sólidos, químicos, y de igual manera un aporte que hizo un colega hace un momento sobre el reglamento de sustancias químico-industriales, y esta es mi inquietud. Decía el sabio Paracelso que todo en exceso se vuelve venenoso. Y eso lo hemos tenido, ese concepto empírico lo hemos tenido claro por siglos. Ahora que nos enfrentamos a una realidad industrial en la cual nuestro país pretende ser protagonista, ya sea como exportador o como importador, veo que no existe, y esta es una pregunta que todos los prevencionistas en riesgos industriales tenemos. No encuentro un lugar donde yo pueda saber cuáles son los TLVs, en inglés se llama Threshold Limit Values, la traducción en español sería cuáles son los valores límite de contaminantes o de químicos activos a los cuales nosotros los humanos podemos estar expuestos. Tengo entendido que en el extranjero estas sustancias ya están caracterizadas y están perfectamente identificadas y clasificadas, pero hermanos forestales, ¿cuántas veces ustedes han visto expuestos a químicos y a dosis de químicos, ya sea manipulándola o instalándola en sus actividades diarias, y no se dan cuenta si están siendo contaminados, su organismo está siendo contaminado por el mismo? De hecho, hay muchos estudios independientes de los cuales no hemos tenido acceso. Entonces siento que lejos de los pasos para la reglamentación de estos importantes y delicados temas, es también importante clasificarlos, que como gremios profesionales podamos dar nuestros aportes técnicos, y es algo multidisciplinario. No solamente compete a los ingenieros, sino hoy tenemos la presencia de un médico, mañana tenemos la presencia de una persona especialista en contaminantes. Entonces, siento que se puede dar una sinergia interesante, siento que somos los llamados nosotros para poder hacer estos aportes, indistintamente de las acciones, pues, que podamos tener a las personas que toman las decisiones. Pero comparto con ustedes en conclusión que no se deben hacer legislaciones precipitadas si no tenemos el resguardo o el respaldo técnico para poder apreciarlo. Siento que esto que está aconteciendo, en mi opinión muy personal, ha sido muy acelerado, no se ha tomado en cuenta las opiniones arbitradas de los expertos en este tema. Es muy importante eso. Y aunado a esto y en paralelo, el rol protagonista y beligerante que como agremiados de ambos gremios y como otros gremios también podrán aportar en su momento. Entonces, les dejo esa inquietud y muchas gracias por permitirme la participación. Gracias, muy amables. Gracias, ingeniero Juan Pablo. No sé si el ingeniero Harvin o el doctor Alex tienen algún comentario. Sí, yo, Alex Padilla. Mire, hay abundancia de información técnica y científica sobre el plomo a nivel nacional. Si gustan, yo les puedo facilitar la información, inclusive la presentación que se hizo también se puede compartir para que la gente conozca los antecedentes. Todo pasa por el ámbito legal y técnico. En el Centro de Estudio y Control de Contaminantes hay también una biblioteca accesible sobre el tema del plomo, y hay en Naciones Unidas, en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hay todo un programa de químicos donde hay diagnósticos completos del plomo. El país ha participado de todos estos instrumentos, y también
hay una serie de iniciativas nacionales que mencionó Pablo también, ¿verdad? Y también la mencionó el abogado Mario Vallejo, el tema de RCAFTA, está la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos, también hay una Comisión Nacional para la Gestión de Productos Químicos, hay toda una serie de instrumentos legales para abordar este tema, ¿verdad? Entonces lo que ya también mencionó Pablo, Juan Pablo Hernández, el tema de la legislación precipitada, eso también cuando una legislación se hace de forma precipitada es que lleva una intencionalidad de fondo, que también hay que salirle al paso a esto. Yo creo que hay los elementos técnicos y legales para que ese decreto no entre en vigencia, ¿verdad? Y si no, también hay que recurrir a otras instancias. Está la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, también la Procuraduría del Ambiente, están también organizaciones de sociedad civil y hay una serie de pasos que se pueden ir dando en el tiempo. Muchas gracias. Y a la orden la presentación y también si quieren más información, con gusto yo se la facilito. Ana, en referencia a lo que estábamos, creo que hay suficiente instrumentalización de orden técnico o legal, y lo que aquí el paso como es cómo construir esa plataforma de actores, de organizaciones y también de personas así de manera individual para poder nosotros tratar de incidir, ¿va? Y vaya, hemos tenido algún acercamiento ya, comunicaciones con el Colegio de Químicos, ¿va? Y farmacéuticos en este tema. De igual forma, como organización tenemos ahí esa ventana con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que es el diputado Yuri Saba, para ver cómo buscamos nosotros esta brecha o esta ruta para poder incidir, ¿va? Sobre esta situación que tenemos. Pero como bien dijo nuestro presidente Linero Ronnie, tenemos que tener un sustento y un fundamento para poder nosotros tratar de abordar con más claridad y con más efectividad, y estos procesos puedan ser más efectivos. Sabemos que la situación no es tan fácil, va, por las circunstancias que ustedes ya sabemos a nivel de Congreso, pero bueno, es una lucha y es algo que nosotros como organizaciones gremiales especialmente estamos llamados a participar e incidir y en manifestar y en pronunciarnos. Entonces, esa sería apuntando a la valoración que nos hizo el ingeniero Juan Pablo y al comentario del doctor Padilla. Y yo nada más para finalizar, hay un antecedente en Argentina, cuando estaba el presidente Macri el año pasado, se quiso también importar baterías ácido plomo usadas y toda la ciudadanía se opuso y al final se derogó el decreto de importación, ¿verdad? Porque ya se saben los efectos que tienen en el ambiente y sobre todo cuando no se cuenta con los mecanismos de vigilancia, de control institucionales para hacer la regulación precisa y efectiva de este tipo de contaminantes. Entonces hay que tomar el ejemplo de otros países también, ¿verdad? Que le han puesto manos a la obra para controlar este tipo de acciones. Y yo me pongo a la orden. Gracias. Sí, yo todo para finalizar, retomar eso que dijo Alex, cuando no existen los mecanismos para la supervisión, el permitir este tipo de acciones al final complica más el panorama, pues lastimosamente no tenemos las condiciones, por eso mismo yo les mencionaba que en el manejo de residuos peligrosos y en el manejo de residuos especiales, el tener alguien más involucrado en la cadena lo complica más. Entonces, eso que menciona Alex es muy importante. Cuando no hay las condiciones, evitemos abrir la puerta. Muchas gracias a todos. Que ya estamos llegando al final. Vamos a ceder el micrófono al ingeniero Ronnie Hernández, quien es el presidente del Colegio de Profesionales Forestales de Honduras. Muy bien, nuevamente finalizando, quisiera agradecer nuevamente al doctor Alex Padilla, a la ingeniera Claudia Díaz,
por habernos ayudado con esta información. Es cierto lo que decía el colega y secretario ejecutivo Harvin López. La sociedad y nosotros mismos como profesionales a veces opinamos y actuamos por emoción, pero es importante conocer más a fondo de los temas y eso es lo que queremos en este momento. Agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles por haber sido nuestro aliado en este caso. Están devolviendo la cortesía que tuvimos el año pasado con ellos también, de darles una capacitación, una charla también allá en San Pedro Sula. Decirle al Colegio de Ingenieros Civiles que estamos a la orden también para seguir en estos espacios de comunicación y de seguir educándonos. Ahí le llaman ellos educación continua, me encanta y creo que es una de las cosas que debemos valorar. Incitar a los demás gremios que están aquí en este momento también para que abramos este tipo de oportunidades donde nos podemos conectar con los demás actores y insisto, profesionales de las ciencias de la tierra y ambiente, y en este caso todos somos parte de eso. Gracias, ingeniero Juan Pablo Hernández, que ha sido nuestra conexión directa. Con él hemos estado desde el año pasado siempre en comunicación y ha sido pues el enlace que hemos tenido con el Colegio de Ingenieros Civiles. Muchas gracias por su apoyo y esperamos seguir en comunicación. Gracias ingenieros civiles, gracias ingenieros forestales, gracias profesionales forestales y gracias profesionales del ambiente en general por habernos acompañado en este día. Y espero que a partir de este momento la idea esté clara, esté más clara y ya tenemos una base legal, una base técnica y sobre todo un gran conocimiento de nuestros dos panelistas. Muchas gracias a los dos.